Enumera en el Congreso todas las trabas a los autónomos y denuncia el trato discriminatorio. ATA reclama, entre otras demandas, el subsidio de desempleo para los mayores de 52 años. El presidente de ATA compareció este martes en el Congreso de los Diputados, donde denunció y enumeró cada una de los incumplimientos, las trabas que tienen que asumir los trabajadores por cuenta propia, así como el trato discriminatorio que sufren en algunas prestaciones. El presidente de ATA, de la Confederación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, compareció este martes ante la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados para denunciar la discriminación que sufre el colectivo en determinadas cuestiones como los planes de pensiones de empleo simplificado o el acceso al subsidio para mayores de 52 años. Durante su intervención presentó una batería de reivindicaciones, algunas históricas, reflejando algunas de las principales necesidades de los trabajadores por cuenta propia, denunciando el olvido que sufre el colectivo y la falta de diálogo social que ha imperado en los 10 primeros meses de legislatura. Entre las propuestas que presentó incidió en la necesidad de implantar el IVA franquiciado para evitar la discriminación de los trabajadores por cuenta propia españoles frente al resto de Europa, así como el acceso al subsidio para mayores de 52 años y a la prestación por incapacidad temporal desde el primer día de baja. También reclamó la equiparación con los asalariados de las deducciones que se pueden hacer en la declaración de la renta por aportar a planes de empleo simplificados. Según afirmó, estas desigualdades dividen a los trabajadores en ciudadanos de primera y de segunda. Además, hizo mención a la devolución de las prestaciones por cese de actividad cobradas durante la pandemia, estimando que alrededor de 80.000 de los autónomos tendrán que devolverlas, es decir, solo el 5% de los trabajadores por cuenta propia las solicitaron. Un porcentaje de afectados que, según valoró el presidente de la Federación, es común en todas las ayudas. Su objetivo ahora es facilitar a los autónomos que reciban la carta que puedan contestar y para aquellos que tengan que devolver las ayudas, facilitar también la devolución de la ayuda después de 4 años. Para ello, tanto ATA como UTA solicitaron medidas para ayudar a los afectados, un plazo de 30 días para poder contestar a reclamaciones de las mutuas en lugar de los 10 que establece Seguridad Social, un aplazamiento automático para aquellos autónomos a los que se les está reclamando ahora cerca de 6.000 euros por la prestación, una de las medidas que señaló Amor durante la sesión. ATA reclama la implantación del IVA franquiciado y una batería de medidas para frenar la discriminación hacia los autónomos. Implantación del IVA franquiciado. Como recuerda el presidente de ATA, España es el último país que queda por transponer esta directiva europea. Como ya reclama en su momento Amor, el IVA franquiciado formaba parte de un acuerdo con el Gobierno para este año, algo que de momento no se ha cumplido. Esta medida fiscal tiene por objetivo eliminar una traba que soportan los autónomos españoles, eliminando la obligación de repercutir y de vengar a Hacienda el impuesto en los casos en los que se facture menos de 85.000 euros al año. Además, propuso que en el resto de casos se establezcan 2 declaraciones de IVA en lugar de los 4 trimestrales que se realizan actualmente, siendo una en julio y otra para los resúmenes anuales. Sobre este asunto, el presidente de ATA destacó esta medida como una de las que más puede aumentar el atractivo del emprendimiento en nuestro país, por ejemplo, en el caso de los jóvenes. Luego estaría el contrato de relevo bonificado para las autónomas en el último trimestre del embarazo. Según los datos aportados, España ha ganado 99.367 autónomos en los últimos 5 años. De estas altas, en torno a 72.000 son mujeres, quienes han arrastrado positivamente las cifras, creciendo un 6,1%, el doble que la media. Sin embargo, hay un importante abandono de estas en la franja de edad, que va desde los 30 a los 45 años, debido a que muchas autónomas, cuando van a ser madres, abandonan la actividad. Por esta razón, una de las propuestas del presidente de ATA es establecer un contrato de relevo bonificado en el último trimestre del embarazo, con el que la autónoma pueda formar a la mujer que la va a sustituir durante la baja por maternidad y así reducir la tasa de abandono. Acceso a la prestación por incapacidad temporal desde el primer día de baja. Apoyar a las familias de autónomos que tienen enfermedades es otro de los puntos que resaltó Amor durante la sesión. Las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social abonan en nombre de los autónomos sus cuotas desde el día 60 de la baja, pero ATA demanda que los trabajadores por cuenta propia puedan acceder desde el primer día, y en el caso de pacientes que tengan tratamientos prolongados, como sucede por ejemplo con un cáncer, que puedan compatibilizar prestación con trabajo por cuenta propia en determinados periodos. Ampliación de los plazos para que los autónomos que tengan que devolver el cese de actividad extraordinario cobrado en la pandemia. Desde ATA estiman que finalmente serán entre 70.000 y 80.000 los autónomos que tendrán que devolver la prestación, frente a los 150.000 devoluciones que requiere la Seguridad Social, de la que el propio Tribunal de Cuentas ha señalado como su regulación ha provocado inseguridad jurídica e indefensión al colectivo. Por ello, ATA reclama que para aquellos que reciban la carta se amplíe el plazo de contestación de 10 a 30 días y que haya un aplazamiento para los trabajadores por cuenta propia que tengan que devolver la prestación. Mejora el acceso de la prestación por cese de actividad. Aunque se ha mejorado el reconocimiento de la prestación por el cese de actividad, según se deniega a un alto número de trabajadores por cuenta propia, en concreto al 60% de los autónomos que solicitan el cese de actividad se les está denegando. Es una cifra elevada de 20.000 solicitudes que se realizaron el año pasado, solo se concedieron 8.000, que incidimos en la necesidad de seguir trabajando para mejorarla. Luego estaría la mejora del subsidio de desempleo para mayores de 52 años. Aunque los autónomos tienen derecho a percibir el cese de actividad, no es comprensible que una vez consumido no tengan acceso a este subsidio. En la mesa de negociación se estableció mejorar la cotización
para que el colectivo pudiera acceder a la ayuda, pero aún no se ha avanzado en el acuerdo. Luego está ya la mayor flexibilidad para que los autónomos con deudas a la Seguridad Social puedan acceder a la pensión. El Congreso de los Diputados aprobó la semana pasada una proposición no de ley, PNL, presentada por el Partido Popular para constituir una mesa de trabajo con la que se pretende lograr que los trabajadores por cuenta propia que tengan deudas con la Seguridad Social o con Hacienda puedan acceder a la pensión de jubilación y tener condiciones más asequibles para saldar las deudas. En este momento se trata de una reivindicación muy antigua que ATA llevaba tiempo solicitando. Mediante la mesa de trabajo se pretende llegar a un acuerdo que permita flexibilizar las condiciones de devolución de la deuda y de acceso a la pensión. Luego estallan las mayores deducciones para autónomos en los planes de pensiones de empleo simplificado. Otra de las propuestas que lanzó el presidente de ATA pasa por mejorar las deducciones por las aportaciones a los planes de empleo simplificados de los autónomos en la IRPF, dado que los asalariados puedan deducir 8.500 euros de sus aportaciones, mientras que los autónomos tienen como límite los 4.250 euros. Aunque la protección de los autónomos ha mejorado mucho en los últimos años, aún hay discriminación siendo el autónomo trabajador y empresa a la vez. ATA señala que la reducción de la jornada laboral incrementará los costes salariales un 6,2%. Ya conocemos el resultado de la negociación. Con estas palabras se refirió a la ausencia de diálogo social que ha impregnado esta legislatura en referencia a la reducción de jornada. Las negociaciones con los agentes sociales son inexistentes. Es la primera vez desde el año 2004 que pasan 10 meses de legislatura y que el presidente de la mayor organización de autónomos del país no conoce los despachos de ninguno de los ministros. No ha habido ninguna reunión institucional con las organizaciones de autónomos esta legislatura. Una valoración que ha compartido después de que trabajó afeara ayer a la patronal la ausencia de propuestas sobre la reducción de la jornada. Como apunta el presidente de la Federación, atienden a la importante subida de costes que implicará para los negocios, especialmente para los más pequeños, los cambios de la jornada de trabajo acentuados por los importantes sobrecostes ya soportados por los trabajadores por cuenta propia en el último año y que ya han repercutido en una disminución de los autónomos que también son empleadores. En concreto, según datos de la Federación, reducir la jornada manteniendo los sueldos supondrá un incremento salarial del 6,2%. Creemos que esta reducción de jornada no es bueno para el país ni para los pequeños negocios y empresas. Va a ser un incremento de costes laborales añadidos. Solo un 20% del colectivo ha comunicado a la Seguridad Social sus ingresos. También se destaca que el sistema de cotización sobre ingresos reales que se puso en marcha el pasado 1 de enero de 2023 está funcionando y aunque solo un 20% del colectivo ha comunicado a la Seguridad Social sus ingresos, mientras el resto espera obtener más datos, según se estima, la inmensa mayoría pagará las mismas o menos cotizaciones. Luego estaría la radiografía del colectivo de autónomos. Si bien la cifra está creciendo, más de 99.000 nuevos autónomos en 5 años, 3 de cada 4 de estos nuevos trabajadores por cuenta propia pertenecen a 2 comunidades autónomas, Andalucía y Madrid, triplicando Andalucía el dato de la media nacional, aunque en términos relativos la región que más crece es Canarias, con un crecimiento del 12%, seguida de las Baleares y la Comunidad Valenciana. En total, 9 comunidades autónomas han ganado autónomos en los últimos 5 años, mientras que 8 han reducido sus cifras, así como han perdido en Ceuta y Melilla. Cabe destacar que las regiones donde la cifra aumenta tienen algo en común y es como se detalla el peso importante que tiene en su economía el sector turístico. De igual forma, en aquellas en las que se ha resentido las cifras, cobra una especial importancia el defecto de la despoblación. Por tanto, el aumento que hay no se está produciendo de forma generalizada, se crece en determinados territorios, en determinados sectores, en determinadas franjas de edad. Así, del incremento de autónomos experimentado en estos últimos 5 años, los jóvenes emprendedores solo representan cerca del 17%. Sin embargo, se acentúa la pérdida de autónomos en la franja de edad de los 30 a los 45 años, siempre que el mayor crecimiento se produce entre aquellos trabajadores por cuenta propia que superan los 55 años de edad. Atendiendo a los sectores, el comercio ha sido el más perjudicado, que ha perdido más de 48.000 autónomos en los últimos 5 años. En una década se han perdido casi 100.000 autónomos, seguido de la industria, la agricultura y la hostelería. Sectores donde además los trabajadores por cuenta propia señalan un problema de relevo generacional más acusado en los lugares que también sufren la despoblación. No olvidéis de suscribiros a este vuestro canal, Gestor y Gestoría YouTube.